Flor y Canto presenta. Número 405 del Compendio del Catecismo. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Y con este número comenzamos un apartado que tiene como título La participación en la vida social. ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad? Dice: toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido por Dios. Bueno, ¿qué visión tenemos los católicos, ¿no? de la autoridad humana o de la configuración civil de la sociedad? Tenemos un riesgo, y es que si en un tiempo, ¿no? Pues quizás si en el medievo, hablamos mucho de la Edad Media, ¿no? Si en el medievo pues quizás existía el riesgo de confundir o de no darle la justa autonomía pues a la configuración civil y a la configuración eclesial, ¿no? Entendiendo que son dos órdenes que tienen que tener su justa autonomía, la configuración civil de la sociedad y la configuración de la Iglesia. Pero quizás hoy en día estamos en el riesgo contrario, ¿eh? En la actualidad parece como que desde el punto de vista católico, de fe, no tenemos nada que decir sobre la configuración civil de la sociedad, y eso también es falso, obviamente, ¿no? Bueno, San Juan XXIII, en la encíclica Pacem in Terris, hacía él la siguiente afirmación: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país, ¿no? Es decir, la reflexión de la Iglesia Católica a la luz de la revelación hace esta reflexión, diciendo que es voluntad de Dios, es conforme al orden establecido por Dios el que la comunidad humana necesite de una autoridad, y que en el fondo esa necesidad de una autoridad, fijaros que estamos hablando de un principio, una afirmación muy contraria a lo que es la visión anárquica, al anarquismo, Sí, es una visión bien contraria. También en números anteriores dijimos cómo también la visión católica es muy contraria al comunismo, y también a una concepción individualista del hombre. Bueno, pues también es contraria a esa visión anárquica. ¿Por qué? Porque decimos que la autoridad es necesaria porque se funda en la naturaleza humana, en cómo Dios ha creado la naturaleza humana. Tenemos una naturaleza humana compartida con los demás, que requiere una unidad para que el hombre no se convierta en un lobo para el hombre, para que vivamos de una manera conjugada, para que busquemos un bien común, ¿no? Y eso requiere una autoridad, Es necesario, por lo tanto, ¿no? La autoridad, digamos, es algo que dimana, se fundamenta en la propia naturaleza que Dios ha creado. Luego podemos decir que la autoridad exigida, ¿no?, por ese orden moral emana de Dios en última instancia. La autoridad viene de Dios. Dios mismo ha creado una naturaleza que requiere un orden y una autoridad. Esa autoridad, en el fondo, dimana de Dios. Es Dios la fuente última de la autoridad con la que los gobiernos o las naciones, los estados, las sociedades se configuran. Si explicásemos, ¿no?, si tuviésemos que definir qué es la autoridad, bueno, la autoridad es la cualidad por la que las personas e instituciones dan leyes y órdenes y esperan tener obediencia. Sí, Dios es la fuente última de la autoridad, pero Dios también, a la hora de configurar pues lo que es la naturaleza humana, ha dado, por lo tanto, ha manifestado la manera de dar una
este orden natural que sea gobernado. Este orden natural necesita ser gobernado para poder perseguir su fin. Luego, en última instancia, decimos que toda autoridad viene de Dios y Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿no?, la configuración de esa autoridad. Así lo ha entendido siempre pues la fe cristiana y los primeros cristianos. Fijaros, las cartas de San Pablo y de San Pedro lo afirman con claridad. Romanos capítulo 13, los 2 primeros versículos dicen: que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hayan sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten atraen la condena sobre sí. Fijaros qué texto de San Pablo, en el que los primeros cristianos dicen: toda autoridad proviene de Dios. Por lo tanto, en el sometimiento a la autoridad hay un someterse en última instancia a la ley de Dios. Que dijesen eso los primeros cristianos, a los cuales no les iban muy bien las cosas con las autoridades porque eran perseguidos, pues hombre, la verdad es que debiera tener un fundamento muy claro, ¿no?, en la fe cristiana para poder decir tal cosa. Otro texto de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Someteos por causa del Señor a toda criatura humana, lo mismo al Rey como soberano que a los gobernantes, que son como enviados por Él para castigo de los malhechores y aprobación en cambio de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien tapéis la boca a la estupidez de los hombres ignorantes. Como personas libres, es decir, no usando la libertad como tapadera para el mal, mostrad estima hacia todos, amad a la comunidad fraterna, temed a Dios, mostrad estima hacia el Rey. Fijaros, se habla incluso en la carta de Pedro que el cristiano está llamado a mostrar estima hacia las autoridades, hacia el Rey. Los primeros cristianos obedecían a sus autoridades y, como he dicho antes, pues tenían problemas, porque a veces esas autoridades se sobrepasaban en el ejercicio de su autoridad. Rezaban por sus autoridades. Por cierto, existe una oración entrañable. Estamos hablando de el cuarto papa, ¿no?, de la Iglesia Católica. Se llamó San Clemente Romano. Estamos todavía hablando del siglo I, todavía antes que el año 100. Bueno, pues San Clemente Romano oraba de la siguiente manera, pidiendo por las autoridades: concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que, ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Los primeros cristianos oraban por sus autoridades, y este San Clemente Romano, cuarto papa de la Iglesia, que fue martirizado y fue, por lo tanto, ¿no?, pues fue asesinado por unas autoridades que manifestaron una falta de respeto a la libertad religiosa. Sin embargo, rezó y enseñó a rezar por las autoridades.